codificación. ¿Qué hay que hacer? Hay que diseñar un sistema de codificación de 7 dígitos, solamente numérico, pero primero, antes de codificar, hay que hacer una clasificación. ¿De qué? De todos los productos que manipula la empresa, ¿sí? O sea, todo lo que vimos de la mesa de luz, más las materias primas que ustedes definieron, más todos los otros productos que se comercializan en la empresa, ¿sí? Y acá repasando son productos terminados, hay piezas, hay semi elaborados, hay materias primas, ¿sí? Sean comprados o fabricados, o sea, absolutamente todos. ¿M? Y recalco esto de clasificar, porque normalmente ustedes agarran y hacen el código directamente, no, clasifiquen, háganlo gráficamente, con los dibujos que tienen, háganlo con una tabla, pero clasifiquen. ¿M? Y les aclaro, así haya un clavo, ¿no es cierto? Va a haber una familia que será clavos. ¿Por qué? Porque para que el código tenga capacidad, si ustedes ya definieron esa familia clavo, que hoy tendrá un solo miembro, el día que aparezca más clavos ya tienen la familia creada y están seguros de que ese código va a tener capacidad. ¿Sí? Bien. Ahí en la V hay unos ejemplos para que ustedes tengan bien claro, por si no lo tuvieran, qué es un semi-elaborado, qué es una pieza terminada. ¿Eh? Todos esos conceptos están con dibujo, con teoría, digamos, es muy poquito, son 4 o 5 hojas, muy sencillo de entender, pero les recomiendo que lo lean, que lo miren, porque les va a ayudar para clasificar. Bien, otra cosa, la estructura del código deberá tener, bueno, es lo que ya dije, deberá tener la capacidad necesaria para poder identificar los otros productos que se fabrican en la empresa y otros componentes y productos futuros. Acá no piense que estamos pidiendo que adivinen, sino que es ese ejemplo que yo di. Si ustedes ya crean una familia de clavos, va a tener la capacidad de albergar todos los clavos que aparezcan. ¿M? Y así con cada una de las cosas que tengan o ustedes crean que pueda tener una empresa. ¿M? Porque en la vida real, en la práctica, se debe hacer así, ¿no? Bien, deberá estar explicada claramente la estructura lógica del código adoptado con el significado de cada campo. ¿M? Acá hay un ejemplo donde cada cuadrito, ¿no es cierto?, es un dígito. A veces se pueden asociar dos dígitos que definen un campo. Y todo esto conforma la estructura del código. Acá dice que esto es un ejemplo, no necesariamente debe ser así. O sea, no quiere decir que B tenga que estar compuesto por un campo de dos dígitos. Eso lo determinan ustedes, ¿sí? ¿Y qué es explicar la estructura del código? Es decir, qué es cada cosa, qué es A, qué es B, qué es C, qué es D, E, que probablemente se transformen en tablas donde representen los distintos elementos y las distintas familias que ustedes definan, ¿sí? Y por último, una vez que está el código definido y explicado, tomar la lista de partes que usaron para el primer trabajo práctico y agregarle al lado de cada elemento, cada componente de esa lista de partes, dejar el número de referencia que se venía usando y agregar una columnita donde van a poner el código que ustedes acaban de definir. ¿Mm? O sea, muy fácil. ¿Alguna duda, pregunta? Y, profe, ahí dice que hay que también clasificar y codificar todos los productos terminados. O sea, también deberíamos crear un código para los productos terminados que hace la empresa que no son la mesa de luz. Claro, eso es lo que dice. Vos tenés, te acordás, mira, acá te lo muestro. Vos tenés todos estos muebles que hace la empresa. Codificamos Entonces, todo. tenés que codificar todos
Y bueno, como en el caso de la mesa de luz tenemos todos los componentes de la lista de partes, obviamente esos. ¿M? Pero insisto, habrá familias que van a servir el día que hagas vos. La empresa en realidad lo tiene, los despiece de esto, pero digamos, el código que vos crees, si está bien creado, va a poder albergar las manijas de estos muebles, la bisagra, las patitas, los clavitos. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y ¿Mm? profe, los códigos que hagamos para esto, los agregamos también, tipo, no debería ser en la lista de parte de la mesa de luz, pero como por ahí Sí, para que se note que también les sí, hicimos el código. sí, sí, hace, mira, acá tenés, estás viendo la tablita esta con la Sí, estoy demanda viendo. anual. Con eso, así en ese orden como están, vos podés copiar esto y al lado le pones el código que lo represente a esos productos. Ah, listo. Joya. Porque como vos decís, Gracias. no tenemos lista de parte, nada, pero tenés esa listita que te recuerda cuáles son. ¿Mm? Claro, claro, listo. Bien, perfecto. Y acuérdense de las tres, ¿cuáles eran las tres cosas fundamentales para que un código funcione y sirva? Que no falle. A ver, hagamos memoria, un minuto más. A ver, día lunes, a ver cómo estamos de memoria. Fidelidad, la capacidad. Bien, para mí esa es la reina, características permanentes, ¿sí? No se le ocurra poner el origen, porque si hoy viene de China y mañana viene de Argentina y pasado de Brasil, cambia el código no sirve. O sea que eso que no es permanente, no hay que usarlo, ¿sí? Entonces siempre va a basarse en características permanentes del elemento que estén considerando, ¿no es cierto? Y eso vale para todo, vale para un producto final, para una materia prima, para una pieza, para todo vale lo mismo. Después la otra que tuviera capacidad, bueno, se refería a esto, yo, de que piensen familias que puedan albergar distintos elementos, ¿sí? Y la otra que era esa que era preferiblemente numérica, bueno, acá se cumple porque se pide que sea numérica, no tiene problema por la cantidad porque dice 7 dígitos, y no sé si se me escapa alguna otra característica que haga que el código funcione bien. Creo que no. Profe, obviamos en este caso el E2266 porque sería una característica permanente y no es numérica, es alfanumérica. Sí, 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 el amo fino está bien pensado, podrías obviarlo. Lo que pasa es que si ahí tiene eso, podrías dejarlo también, porque por ahí es algo del nombre del producto. ¿Me entendés? Por eso aprovechamos eso y aparte agregamos los otros 4 dígitos. Como quieran, si a vos te sirve dejar eso como parte del código, puede ser. ¿Sí? Ujú. Bueno, ¿estamos? Estamos. Si no hay otra pregunta, comencemos. Comenzamos. Chicos, habíamos terminado de ver con ustedes el plan maestro de producción. Yo creo que sí, pero que digan ellos si... Creo que sí, Vamos a ver. profe. Salí, Daniel. Sí. Vamos a ver si es cierto. Habíamos visto un caso como el que vemos acá a la izquierda, un plan de venta de características que tenía incrementales, que vos lo observás a simple vista y ves cómo va aumentando las cantidades. Si en este caso sumábamos el total anual y lo dividíamos por los 12 meses, nos daba una producción mensual de 10.133 unidades. Este era el caso que le llamamos plan estable. Pero
este tipo de variación de plan de ventas, un plan de producción estable de estas características me lleva a mantener un stock que puede ser considerable, no de interés para la empresa. Con lo cual yo puedo plantear planes variables. El primero dividido en semestres. Dividimos el semestre, contamos por 6, y en lugar ahora de 10.133 unidades los primeros 6 meses vamos a hacer 8.983, con lo cual los stocks ven que cambian considerablemente. Y el segundo semestre, en lugar de hacer 10.133, tendremos que hacer ahora 11.283, con lo cual los stocks vemos que se han reducido también considerablemente. Pero esta situación involucra en el mes de junio a julio pasar de una producción de 8.933 a 11.238. Como esto está directamente relacionado a los recursos, significa que allí va a haber un incremento de la mano de obra, obviamente. Esto creo que lo habíamos visto bien con ustedes. En lugar de dividir el semestre, podemos dividir por trimestre, cuatrimestre, como querramos y el mejor número que nos dé. En el caso de este ejemplo, dividido por trimestre, veíamos que teníamos dolencia de falta de producción para cumplir el plan de venta, con lo cual le habíamos dicho de alguna manera que esto lo podíamos sustituir con un stock del inicio, pero ese stock del inicio se arrastra todo el año, hay que ver cómo sale el número, ¿no? Después habíamos mostrado, no sé si habíamos mostrado esto, pero si uno ve un programa de estas características, 8.500, 8.000, 9.200, 8.800, 9.000, 8.000, lo ve que es más o menos estable durante todo el año, más o menos una variación. En este caso sí, obviamente me va a convenir trabajar todo el año con la misma fuerza, en mano de obra y de máquinas. Y mis stocks vemos que no son exagerados, no son importantes, ¿no? Lo que no recuerdo con ustedes si vimos era este caso acá, cuando tenemos más de un producto. Hasta acá los ejemplos que vimos en la hoja 2 y 3 es balanceando cantidades, balanceando tasas, porque ustedes lo que están balanceando son las tasas de producción, que acá son mensuales, en el ejemplo trabajarán con tasa diaria, pero bueno, el razonamiento es el mismo al efecto. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo como en la realidad en la calle, tengo un mix de productos? ¿Cómo voy a trabajar? Y si voy a balancear tasa, tengo que balancear la tasa producto por producto. Pero ya a esta altura del año de avance con ustedes, ya están llegando a contar con otra información, ¿sí? Que es la que vamos a ver hoy, que me permite trabajar mucho más sencillo un plan de producción, en donde yo balanceo horas y no tasas. ¿Y cómo balanceo horas? Bueno, acá tenemos un producto A que tiene unas cantidades, tiene un tiempo designado, ese producto, otro producto B con otro tiempo, que acá le llamo presupuestable para no entrar a afectarlo después por la pérdida. Un producto C con otro tiempo. Bueno, y si yo multiplico cada cantidad de producto por ese tiempo estándar y o presupuestable que me dé, me da un total de minutos, si este tiempo está en minutos, como acá lo dice. Y si yo ya lo divido por 60, lo que tengo acá son cantidad de horas que yo necesito para enero, cantidad de horas para febrero, cantidad de horas para marzo, abril, mayo, junio, así sucesivamente, para el producto A. Igual hago con el B y lo hago con el C. Después sumo las tres cantidades de horas. Y este es el promedio que me da de horas. Si yo divido 6, me das que ahora, lo que yo antes balanceaba en tasas, ahora balanceo en horas, que es exactamente lo mismo, nada más que el concepto es más claro, más fuerte, ahora más directo. Ahora es probable que estén comprendiéndolo mejor al tema. Lo que yo tengo es una necesidad de trabajo mensual de 7.197 horas. Que dividido 6 me da 45 horas. Para un cachito, estos son horas, dividido 6, 7.000.
Divido, ¿por qué divido 160? Estas son 7.197 horas, ¿no? De producción, que yo necesito por mes, en promedio. ¿Cuántos hombres son 7.197 horas? ¿Cuántas personas necesito? Muy sencillo. Lo que tengo que ver, cuántas horas me trabaja un operario, un hombre por mes. Acá hemos tomado 160. En la calle, en la vida real, todos los meses tienen una carga distinta de horas, con lo cual esto es un poquito más laborioso hacer los cálculos, ¿no? Acá nosotros lo hacemos más fácil, pues si no, no terminamos más. Lo cual me da 44,98 operarios. Con 45 operarios por mes yo cumplo acabadamente este programa de producción. ¿Sí? Y, ¿qué otro detalle? Pues acá está muy balanceado el tema, muy parejo, pero podría haber un mes, el que me dé acá, por ejemplo, se ve el puntero en 44,97. Sí, profe. En la N5. Si acá en lugar de haberme dado 44,97, que salió todo parejito, esto hermoso, hubiese dado 43 operarios, yo tengo que trabajar con 45 ese mes, no con 43. Porque lo que dispongo son 45. O sea que ahora al taller, mi programa de producción acá lo voy a tener que cambiar. Elevaré las cantidades hasta que me dé aproximadamente la necesidad hasta 45 operarios. ¿Sí? Porque no tendría sentido yo que en un mes acá suspenda un porcentaje del personal. Me sobra que serían dos operarios que tendría que suspender. O 2 de 45, ¿cuánto es? Más 2 dividido 45 es un 5%. Es un 4,5%. O suspendo a todo el mundo un 4,5% de las horas de su jornada, que sería, vamos a poner 22 días de trabajo por 0,45, casi un día de trabajo. Suspendo un día el personal y listo. Pero no tendría sentido. Lo más inteligente acá es acomodar la producción, el plan de producción, para que yo siempre use 45 personas. ¿Comprenden este razonamiento? Y ojo que este detalle es un detalle que se le escapa, siempre lo digo, a la mayoría de la gente en general. No advierte que el programador, por allí, por aferrarse al plan de venta, me hace un programa para cumplir el plan de venta, para mantener un bajo stock, y a mí me tiene la gente como loco, es decir, más o menos una persona me la acomoda como él quiere, y si yo tengo 45 y me da un programa para 44 personas, me está poniendo pérdida por programa. Me tiene que dar actividad para 45 personas en un entorno de esta característica, ¿no? Ahora, si los programas seguirían bajando, sí, yo ya tengo que advertir, bueno, sí, hay que despedir gente o hay que suspender. Pero en un entorno como el de este ejemplo, sería muy torpe que yo un mes de trabajo para 43 personas. Y esta torpeza en la calle es muy común. Porque este razonamiento, que es elemental, no quiero decir de primaria, pero ya a nivel secundario, ya tienen capacidad de razonamiento suficiente para ustedes solo resolverlo sin mayores dramas. Lo que faltan son los conceptos, llamémoslos conceptuales, ¿no? Los cálculos matemáticos son matemáticas fáciles de hacer, pero siempre tenemos que pensar cómo se maneja la mano de obra. Estamos hasta acá. Terminamos con plan maestro. Nada más. Bien, ahora vamos a otro detalle y van a trabajar ustedes ahora, que tiene mucho que ver con todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Ahora van a tener que calcular la cantidad de mano de obra que necesitan, la cantidad de operarios que necesitan para el producto que están elaborando. Que es la mesita de luz esa. No van a calcular todo para toda la empresa.
¿Qué datos tenemos? Y ahora respóndanme ustedes. ¿Qué datos son los que disponemos a esta altura para determinar la cantidad de gente? Vamos, despierten, chicos. La demanda esperada. Por supuesto, ese bueno no es exactamente la demanda. Vos ya transformaste esa demanda en un PMP, ¿sí? Vos ya tenés el programa de producción. Entonces ese es un dato. ¿Sí? ¿Qué es el programa de producción? ¿Qué sé yo? Pongamos la pieza A, llamémosle. Para la pieza A vos vas a tener y tenés meses por delante sobre los cuales vas a trabajar. Profe, disculpe, ¿está escribiendo algo? Porque seguimos viendo los 3 productos A, B y C. Ah, bien. Adviértamelo porque mi torpeza hace que no les haya compartido la pantalla que estoy ahora trabajando. ¿Ahora lo ven? Ahora sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces hablábamos que como dato tenemos ahora nosotros el plan maestro de producción de un producto, la pieza A, supónganse, y tenemos meses por delante. Pongamos que en enero son 10.500 piezas, en marzo 11.000, febrero 11.000, vamos a poner 10.800 acá en marzo, vamos a poner 11.100 en mayo, 11.000 acá y vamos a poner 10.650 acá. ¿Qué otro dato dispongo o ya están disponiendo a esta altura y que yo necesite para calcular eso? Los quiero hacer trabajar a ustedes, chicos, para que no se olviden más de esto, de la simpleza que tiene. La cantidad de días trabajados. ¿Cómo? La cantidad de días que se trabajan por mes. Aparte de eso, que está bien, tenemos el tiempo presupuestal. La cantidad de días vamos a resumirla en 160 horas por mes. Sí, 160 horas mes, hombre. Cada hombre que tengo me va a trabajar 160 horas por mes. Ese otro dato que hace falta lo ponemos ahí acostadito. ¿Qué otro dato tenemos? Pues me hace falta. Tiempo estándar. Perfecto. Ahora andamos bien, así me gusta. Acá con el mate estoy llenando todo de agua, ¿no? Bien, vamos a poner tiempo. Y vamos a poner, a ver, vamos a poner el estándar. Así lo hacemos más entretenido. Yo tengo el presupuestable, le pongo el presupuestable directamente acá. Pero las tablas básicas o bases, que las voy a tener siempre guardaditas y todos los meses las recupero, cada vez que me haga falta recupero, yo recomiendo siempre tenerlo con los estándares. Porque los tiempos estándar no deberían de cambiar a no ser que yo cambie el proceso, mejore el proceso. Lo que sí siempre estamos cambiando en las empresas es el rendimiento de la mano de obra. Porque como la dirección nos aprieta, nos obliga, nos hace controlar, y si no mejoramos la eficiencia nos echa al diablo a los jefes, ¿no? Hasta que pone un jefe que haga trabajar a la gente, que logre un rendimiento razonable. Esto es así. Esté bueno o esté mal. Vamos a suponer que los tiempos están dados en minutos. Vamos a poner que esta pieza, la pieza A, bueno, es un solo tiempo que necesito. Está bien. Vamos a hacerlo en 2 partes. ¿Qué hice acá? Si es la pieza A, vamos a suponer que un minuto 25 para lograr la pieza A. ¿Estamos? Después si la pieza A o el producto A, vamos a hablar de producto A, no de pieza A. Es lo mismo, vamos a suponer que la pieza es el producto y es lo único que hacemos. ¿Qué cálculo tengo que hacer ahora?
multiplico las piezas por el tiempo estándar. Perfecto. Tan sencillote como eso. Ah, y esto como son minutos, vamos a llevarlo a horas ya, porque siempre les digo, cuando estamos hablando acá de cada pieza, no vamos a hablar de horas, porque sería 0,025 de hora. ¿Qué me dice eso? No, no lo entiendo con nada de mis razonamientos en la forma que me crié, que me eduqué y de los números que he venido viendo en mi vida. Pero me hablan de minutos o segundos y ya me ubico temporalmente. Pero 0,0015, a ver, para hacer el ejemplo concreto, ¿qué sería en hora esto acá? 1,25, si está en minutos, sería dividido 60. Fíjense, ¿qué me dice 0,020,83 de hora? No sé qué cuerno es eso, ¿viste? No lo asocio. Cada vez 1,25, ya sé lo que reloj, lo que un minuto, ya me ubico en algo. ¿Comprenden? Porque siempre dijimos, muchachos, manejen los tiempos y las cantidades en las unidades que humanamente correspondan. Si yo esto, en lugar de, acá hablamos de 13.000 minutos, tampoco me dice mucho 13.000 minutos. Pero si yo divido por 60, ya estamos hablando de 218 horas. Ya me ubico en algo, ¿no? Vamos a empezar a cambiar las cantidades acá. Ah, ¿qué hice? Vamos a cambiar los tiempos, vamos a hacerlo más gordo. Quiere decir, ahora acá estamos hablando de horas estándar. ¿Sí? Yo necesito 1.700 horas en enero, 1.879 en febrero, 1.845 en marzo, 1.800... Esto está sin balancear. Vamos a suponer que ustedes me traen esto y Daniel se lo tira por la cabeza porque no estaría balanceado. Acá ya es el resultado del plan maestro. Como estas son horas estándar, ¿qué me estaría faltando para yo determinar la cantidad de gente que necesito para hacer ese plan maestro de producción? Hola, hola. Repito, para hacer 10.500 piezas A o producto A, yo necesito en el mes de enero 1.794 horas estándar. ¿Qué datos necesito ahora para calcular la mano de obra? Las horas trabajadas. Sigue. ¿Eh? Las horas trabajadas. 160 horas. Sí. ¿No te está faltando algo ahí? Profe, no lo debería afectar, Ineficiencia. claro, ¿Cómo? por las pérdidas de tiempo. Exacto. Porque si yo lo calculo con 160 horas, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar menos gente. ¿Qué pasó acá? Esperen un cachito. Sí, hago el comentario. Perfecto, o sea, hay que siempre trabajar en realidad con el tiempo presupuestable. O sea, afectar el tiempo estándar por los factores de pérdida que conozcamos de la empresa. ¿Sí? En el trabajo práctico se los damos. Y eso es un dato que no todas las empresas tienen, pero lo ideal es que lo tengan ese cálculo. Porque si no, como dice Mauricio, le va a dar, en realidad va a dar más horas de trabajo que las reales si usamos el estándar. En cambio, si usamos el presupuestable que tiene en cuenta las pérdidas, no va a exigir trabajar más, digamos, para compensar esas pérdidas. Por lo tanto, cuando calculemos la mano de obra, nos va a dar más gente trabajando con el presupuestable, y eso es real, eso va a ser un reflejo de lo que va a pasar en la realidad. ¿Sí? ¿O alguien
tiene duda. Yo tengo una consulta. O no me cree. Sí, El ausentismo se puede medir básicamente teniendo un patrón de trabajo y cada trabajador marque su entrada y su salida. sí. ¿Cómo se tiene en cuenta, por ejemplo, las roturas de máquinas? ¿Se hacen muestreo de actividades o cómo se hace? ¿Vos ya probaste estudio de trabajo? Sí. No rendiste conmigo. No rendiste conmigo, ¿no? No, es que yo haría un muestreo de actividades, lo que pasa es que no sé qué Y tan fiable es eso. yo voy a hablar con Basetti para que te saque la aprobación de estudio de trabajo. Él no podés hacer un estudio. A ver, explícame, ¿cómo es el muestreo? ¿Cómo lo harías? O sea, lo que yo planteaba es porque el muestreo se usaba para actividades las cuales no pasan de forma repetitiva y en todas las acciones, sino que Sí, se van viendo de forma instantánea cuando suceden. sí. Bueno, Entonces, sí, entonces, perdón, terminé la idea. no eso, y básicamente que a través de esas muestras yo tomaría en cuenta en qué porcentaje se rompen en un tiempo determinado. Bueno, yo te contesto como le contesto a los chicos cuando vienen a estudio de trabajo. Yo soy el dueño de la empresa y vos me venís con ese planteo, yo te digo, perfecto, ingeniero, adelante, pero todo el tiempo, ¿cuánto te va a llevar a hacer el estudio? Todo el año, ¿no es cierto? Para ver a lo largo del año cuánto es la pérdida. ¿Sí? Sí, sí, tengo que ver la cantidad de observaciones que tengo que tener. Sí, bueno, pero las pérdidas se calculan en un periodo de un año, o sea, por eso digo, sería un año, lo que sea. Yo te digo, como dueño de la empresa, perfecto, adelante, haga el estudio ingeniero, pero yo no le pago el sueldo. ¿Sabes por qué? Suponete que sea una empresa que tiene 2000 máquinas. Cuando vos estás mirando la máquina 1, la máquina 2000 se para. Cuando estás mirando la 2000 se para la 150. O sea, nunca va a determinar qué pasó realmente. Y otra cosa, y por eso no te pago el sueldo. Y si vos estás todo el estudio, haciendo el estudio, y termina el estudio y no se paró ninguna máquina, ¿cómo resultó el estudio? No, obviamente no se llega a ningún punto, pero yo lo pensaba más en una empresa como por ejemplo una pyme de pequeño o mediano tamaño que tenga un porcentaje, no sé, 6 máquinas. Y ahí sí sería un Sí. porcentaje aceptable. Si Bueno, hicieran más de sí, 100 no, máquinas, no, no, estás equivocado. Si yo te vuelvo a decir lo mismo, si de las 6 máquinas no se para ninguna, cuando yo te diga, a ver, ingeniero, tráigame el resultado de los 6 meses que estuve haciendo el estudio, ¿qué me vas a decir vos? No se paró ninguna máquina. Y no es cierto eso. O sea, ni es cierto que no se paró y no es cierto que vos no lo hayas encontrado. O sea, no sé si me entiendes. O sea, no se hace así. Eso, sí, sí, a cuando lo vos mejor tenés... yo me expliqué mal que me refería a roturas graves, o sea, una máquina que dejara de funcionar por un tiempo muy prolongado. Y bueno, pero la máquina que se para un minuto te atrasa. Si vos haces un minuto por cada pieza que fabrica, te dura un minuto. Un minuto que se para una máquina todos los días, tenés una pieza menos todos los días. Y a lo largo del año van a ser miles de piezas. Con esto te quiero decir que se pare un minuto, se pare 10 o 3 días, hay que relevarlo, porque eso es una ineficiencia, es una pérdida. Además, no solo se para la máquina, te falta materia prima, producís piezas defectuosas, y eso es una pérdida, porque vos fabricas 100, pero tiras 20 porque no sirven, entonces te falta cumplir la producción. Entonces, ¿cómo se hace? A ver, ¿alguien se da cuenta o lo razona o lo ha visto hacer? ¿Cómo se calculan las pérdidas en una empresa? Si alguien rindió conmigo estudio de trabajo, yo se lo suelo preguntar si le toco el tema. Y se aprobó porque lo dijo bien. ¿Nadie? ¿Qué pasa? ¿Nadie? Hola, hola. A ver, ¿quién tiene auto?
Alguien que tenga auto, que me diga sí o no. ¿Nadie tiene auto? Por favor, Abud era el que había planteado el tema del muestreo de actividades. Sí, profe. ¿Vos no tenés auto? No. ¿Tu papá tiene auto? Te jodió. ¿Tu papá tiene auto? Sí, obviamente. Ah, bueno, y a veces se lo pedí, ¿no es cierto? No, no tengo carrera. Oh, la puta. Bueno, supongamos que lo tenés, o supongo que vos lo acompañas cuando va tu papá en el auto. Sí, sí, obviamente. Me imagino que te lleva, ¿no? Bueno, yo te pregunto, a vos y es una pregunta para todo el mundo. Si vos vas a Carlos Paz, ¿no es cierto? Vas todos los días a Carlos Paz. ¿Cómo haces para saber la vez que el auto se te paró? Pones una cámara y filmas el paso del auto todos los días. Eso sería observación instantánea. No, no. No, ¿no es cierto? No. No, porque no, te sale un montón de plata y no tiene sentido. Y si todo durante 2 o 3 años va a Carlos Paz y no se paró nunca, está haciendo un trabajo innecesario. Entonces, ¿cómo? De vuelta pregunto, ¿cómo haces vos para relevar el hecho de que el auto se te pare? Podría ser que cada vez que se para, registrarlo. Perfecto, así de sencillo. Entonces, en las fábricas, para no gastar, para no hacer un estudio de algo que en una de esas, después de un año de relevar, encontramos que puede ser nulo el resultado, no se paró nada, o cuando se paró, como es estadístico, yo estaba en la otra punta y no lo detecté. Entonces se registra, ¿eh? Cada vez que se para una máquina, se anota cuántos minutos estuvo parado, qué hora se paró, a qué hora arrancó, y si quiere, en el momento uno sabe por qué se paró. Se rompió la correa, se cortó la luz, le faltó lubricante, y las otras cosas también. Se rechazaron piezas. Cuando el jefe de equipo hace la cuenta de lo producido ese día, dice, bueno, produje 100, pero rechacé 20. Entonces ahí hay una pérdida que queda registrada. Falta de material, logística no me hizo llegar la materia prima, el bruto al lado de la máquina, lo registro. Entonces después uno lo puede manejar como quiera, hace una estadística, hace un gráfico de barra, de torta, por cada voz que produjo pérdida. Primero para saberla, segundo para atacarla y eliminarla, y en definitiva tenemos ese dato del 15% que puso Mauricio ahí para ahora hacer el cálculo de mano de obra, lo terminamos sabiendo. Es así de simple. Chicos, tan simple como esto acá. Y nunca se acuerdan, nunca se olviden de las 5M, que es una regla mnemotécnica que te hace recordar y no olvidarte de ninguna de ellas. ¿Cuáles serían las 5M? Espero, díganme, vamos. Máquina, mano de obra, material. Perfecto. Máquina, Medio mano de ambiente. obra, material. ¿Qué más? Medio Medio ambiente. ambiente. ¿Y qué más? Método. Bien. Creía que no le iban a sacar esa, método. Son las 5M. Bueno, eso tenés pérdida. ¿Sí? Y como decía Daniel, todas las empresas razonablemente organizadas llevan un registro de esto. Y estas pérdidas son repetitivas mes a mes a través del tiempo. No es que son erráticas, hoy el 20, mañana el 0. No, hay un patrón de comportamiento que si vos llevas las estadísticas te permite saber de este 15% cuánto aporta cada una. ¿Sí? Puede aportar el 2 esta, el 3 esta, el 5 esta, el 1 está acá y el 3 esta y tenemos el 15. A ver, 3, 5, 10, 11, 14. Vamos a 14. poner 2 acá en... No, en método, me quedé corto, en mano de obra, en máquina. Bien, y ahí tenés el 15%. ¿Sí?
Y cuando hablaban ahí, que también siempre preguntan por el ausentismo. Y el ausentismo está acá, en mano de obra. Claro. ¿Sí? Este 3% refleja el ausentismo de mi mano de obra. ¿Estamos? Y de ahí es donde podemos trabajar entonces con la realidad de lo que va a ser mi compañía. Si mi compañía habitualmente trabaja con el 15% de pérdida, yo si con el tiempo estándar tengo que tomar 100 personas, voy a necesitar 115 personas para lograr la producción. 15 personas más que el estándar. De ahí es la lucha por la eficiencia de las organizaciones. Nunca vamos a llegar al 100%, pero seríamos Gardel si estuviésemos con un 95% de eficiencia. Entonces sí nos empezamos a convertir en un país eficiente. Somos un país ineficiente por muchas causas de esta. Sí, las organizaciones, ninguna trabaja con menos del 20% de pérdida. Y yo he estado en compañías que tenían el 50%, una locura galopante. Entonces vos con esas pérdidas, ¿cómo vas a competir con el mundo? Jamás vas a competir con el mundo. Arriba de todo lo descalabro financiero y cambiario y trabas burocráticas aduaneras, impuestos que llegan al límite de la confiscación ya. ¿A quién le vamos a producir barato? Imposible trabajar y producir. Pero bueno, otra historia es. Entonces, vamos de vuelta acá. Pieza A o producto A, 10.500 unidades, 11.000, bla, bla. Lo tuve que hacer de vuelta porque se me jodió la planilla, la otra. Tiempo estándar, 12 minutos y medio. Total de horas, ahora decíamos, bueno, manejar las unidades como se debe y colocarlo en título acá, ¿no? Tiempo estándar en minutos. Tiempo estándar total en horas, porque sigue siendo estándar. Ahora necesito 2.188 horas para hacer estas 10.500 unidades. Si mis pérdidas son el 5%, bueno, el 15, vamos a multiplicar esto por el 15. Vamos a redondear. Y fíjense que yo ahora, en lugar de 2.188 horas, necesito 2.516. Y ahora sí voy a dividir de 160 horas, que es lo que me trabaja un hombre por mes. ...16 personas, 16,3, 16,4. Esta desproporción que me da acá es lo que yo ahora... Yo como programador, ahora me siento de nuevo y vuelvo a corregir mi programa de producción. ¿Por qué? Porque tengo que darle horas para la cantidad de gente que necesite, que yo disponga, ¿va? Si mi programa es si yo lo hubiese planchado, déjeme hacer... Pero ahí las horas se le movió, no dice 160 todos los meses. Ah, perdón, gracias por el dato. Una consulta con respecto a ese tema de 160 horas. ¿No habría que descontarle los descansos o el horario de almuerzo? Está considerado todo eso ya. ¿Sí? Por supuesto que vos tenés razón. Es así exactamente. ¿Cuántas horas el individuo me trabaja? No cuántas horas yo le pago. ¿Sí? Estas 160 horas, está bien. Es muy bien hecha la pregunta, porque no lo habíamos aclarado debidamente. Estas 160 horas son las horas, no las que yo pago, sino las que el hombre me trabaja. Acá está descontado el refrigerio, el mate cocido, el horario del comedor y todas esas prebendas que por ahí logran los sindicatos. Sino de las 9 horas y media que pago, de las 48 horas semanales que yo estoy obligado a pagar, y el operario me debe trabajar 48 horas semanales, le tengo que restar todos esos tiempos. ¿Estamos? Restado todos esos tiempos, me queda 160 horas. Me queda, entre comillas, es lo que puse, ¿no es cierto? ¿Estamos? ¿Quién preguntó, Agustín? Sí, Agustín. Muy buena tu pregunta. Sí, eso yo acoto. Por ahí algunos usan 150 horas. Bueno, eso depende de, como dijo Mauricio, a veces del gremio, de los acuerdos que tengan. Pero de todos modos son las horas reales que el operario trabaja.
160 surge de Y 8 8 horas horas por día diarias de por 20 trabajo, días laborales. 20 días laborales, Claro. ¿sí? Y el hombre no está 8 horas por día, 20 días, de lunes a viernes. Está más de 8 horas porque tiene el famoso sábado inglés, está compensando las horas del sábado que no se trabaja y un montón de temas más que si hay algún momento de tiempo, háganme acordar, les muestro algún gremio en particular como son la hora y minutos, eso que se sale, entramos a las 6, salimos a las 3:18. Eso 3:18 sin... ¿Por qué? Bueno, tiene un porqué y una explicación. Y después el de segundo turno entra a las 3:18 y sale a las 11:42. Ahora hay así todo raro, ¿viste? Que y sí, ¿por qué no entrar a las 6 y salir a las 3 o a las 4? ¿No? Hay un porqué. Bien. Si yo soy un buen programador ahora, tengo que volver, yo le decía, vamos a ver el total planchado acá, dividido 6, esto que me da 12,5, si yo hago todo esto hasta acá, copio, mi promedio es 16,3 operarios. Para hacer esto necesito 16 operarios, mínimo, ¿sí? Y ese 3, ¿cómo lo logro? O tomo un operario más, que me sobra el 0,7% de operario. Ahora, yo no puedo dar un programa de vuelta para 16,3 operarios. Si se decide trabajar con 17, tengo que levantar la cantidad de piezas para que trabajen por 17. No le puedo sumar, porque si no, ¿qué estoy haciendo? Por programación, le estoy sumando pérdidas de este 15%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie advierte que 0,7 personas de 16 es un 4% de pérdida que yo alegremente le estoy enchufando al taller sin que nadie lo advierta de pérdida. En lugar de 15%, ese mes va a tener el 19% de pérdida al taller. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le sobró gente. Le sobraba 0,7 personas. La otra, digo, bueno, no vamos a incrementar porque yo no sé si lo vendo después esa cantidad. Bueno, caso así que hace a la comercial le enchufaba las 4% de piezas más y le decís, loco, vendan. ¿Sí? Es todo un juego de roles de este tipo, ¿no? Porque vos, vuelvo a repetir, como programador ahora tenés que afinar la programación a la mano de obra que se ha acordado y establecido después de calcular el plan maestro, después de definir esta particularidad de acá. Exactamente. Si este caso fuera real y yo tengo 16,3 personas, me sobran 3 personas, perdón, me faltan 0,3 personas de 16. ¿Qué sería este 1,8% o 2%? Vamos. Los productos que te dan falta de producir. No. Sí y no, pero el cálculo que yo hice tiene otro sentido. Está bien lo que vos dijiste, no está mal, pero yo busco otra respuesta, que tiene que ver con la mano de obra. Profe, sería que te falta si contratas 16, te falta un 2% de mano de obra, entonces te va a faltar el equivalente en horas, y eso lo puedes traducir al producto. Estás ahí cerquita, la tenés en el arco, el gol. 2% de hora extra, chicos. Yo con 16 personas y el 2% de horas extra logro hacer esta producción. ¿Estamos? O sea, lo digo de otra forma, Mauricio, permíteme. O Dale, sea, dale, yo me saco esa capacidad que te falta la cubrís con la misma gente, pero trabajando un poquito más de tiempo, que obviamente fuera del horario es hora extra. ¿Se entiende? O sea, porque a veces uno oye hora extra, parece que fuera otra cosa que sale de la nada. No. Son los operarios que se quedan en ese porcentaje, tiempo extra, para que la fuerza laboral sea la cantidad que yo necesito.
¿Y para qué se hace? Para esas pequeñas fluctuaciones se manejan así con horas extras. Si no, yo tendría que tomar gente y cuando me sobra la tendría que despedir. En cambio, con la hora extra tengo un margencito de hasta un 20%, puedo incrementar la hora de trabajo con el mismo personal. ¿Se entiende la idea? Fíjese en otro detalle, ¿no? En la realidad, ustedes siempre van a estar trabajando por aproximación, a pesar de haber hecho el plan maestro, a pesar de haber hecho todo. ¿Por qué? Porque cada mes tiene un total de horas distinto, ¿sí? Por un lado. Así que le es muy difícil equilibrar todo. Entonces uno saca un promedio muy aproximado de lo que puede ser el programa balanceado. Y después mes a mes lo que vos tenés que hacer ahora, dar trabajo para la cantidad de horas y de gente que vos disponés en el mes. Como todos los meses van a variar estas 160 horas, ¿por qué va a variar? Le pregunto a ustedes ahora. ¿Por qué nunca va a ser igual? Hola, hola. Los días laborales del mes. Por los días laborales del mes, vos tenés todos los días distintos días laborales. Tenés mes de 30, no, de 30 no hay ninguno. De 22, de 21, te agarra febrero, tenés 18, y todos los meses son distintos. La hora diaria de trabajo del operario es igual, multiplicado por los días del mes, es la cantidad de horas que te va a devolver en producción ese hombre. ¿Sí? Por ende, las cantidades varían todos los meses. Y hace que todo esto sea un juego de multiplicar, restar, sumar y dividir, pero es matemático. El concepto es este. Sí, Daniel, ¿qué iba a aportar? No, digo, también no nos olvidemos que también ya partimos de algo que varía, que es el plan de producción, digamos, no es todos los meses igual. Sería una fábrica muy ideal que todos los meses trabajáramos la misma cantidad o digamos, produjéramos la misma cantidad de piezas o productos. ¿Mm? O sea, ahí nomás, supónganse que fuera una fábrica ideal que todos los meses hacemos 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Pero tenemos meses de 20 días, de 19 días, de 22 días. O sea, ahí ya nomás eso ya tiene variación, ¿sí? Pero además no es que las fábricas son todas que trabajan todos los meses, hacen 10.000, sino que como está marcado ahí, la demanda y el plan que hacemos de producción es variable, nunca están exacto, tan planchado, ¿no? ¿Se entendió esto hasta acá? ¿Alguien necesita un refuerzo, un repaso de esto? Porque se va a mostrar a un caso más, a un caso que le llamamos caso simple, pero más complejo que esto. Porque hay varias cosas de las que no hemos hablado en estos datos que hemos dado. ¿Hasta acá vienen bien? ¿Podemos avanzar? ¿O alguna pregunta? Surge una duda, no sé si ya lo habrán dicho, pero por mes, o sea, si bien nosotros ahí sacamos que es el 2% de horas extra, con un promedio de 16,3, pero por ejemplo, en marzo que necesitamos 16,6. Está bien, yo acá saqué con el promedio. Claro. Claro, vos lo podés hacer todos los meses. Ponés en un lado todos los meses. Sacamos por mes el porcentaje de horas extra y en enero deberíamos aumentar la producción. Porque tenemos menos de 16. Sí, pero siempre está el otro recurso. No te olvides que en enero te va a sobrar pieza, porque necesitas 15,7 y vos vas a tener 16,3. O sea, ahí te va a cerrar la producción. No sé si va a compensar a las 0,47, acá va a estar muy cerquita de compensarla. Y si no las compensa, este otro cálculo tendría que arrancar con algún stock de inicial. Bien, respondí. Gracias. Sí, porque yo ahora lo que hago, cuando hice este cálculo de 16,3, es reemplazar todo esto a mano de obra por 16,3 todos los meses. Mejor dicho, no por 16,3, por 16 personas todos los meses. Y cuando yo haga el trabajo para 16 personas, vamos a hacerlo ya que estamos. ¿Cuántas horas me devuelven 16 personas? 16 por 20, ¿era Daniel? 20, sí.
Estoy haciendo bien. ¿Qué 16 querés hacer? personas. ¿Las horas por los días, por las personas? 16 personas por 20 por 8. Por 8, sí. 2.560 horas. 2.560 horas todos los meses. ¿Sí? Es lo que me devuelven 16 personas trabajando 8 horas por día, suponiendo todos los meses de 20 días. ¿Cuántas horas es eso? Seguramente me va a dar un poquitito menos de horas que este total. ¿Dónde demonios me fui acá? Que este total acá de horas, ¿no? Yo el total de horas que necesito, que no estaba hecho el cálculo, acá son 15.657 horas. Y 16 personas me dan, trabajando 8 horas, me devuelven 15.360, están faltando 297 horas de producción. Esas 297 horas son las horas extras que yo tengo que hacer, que de vuelta me da este número acá parecido a este. Por eso dije el 2% de horas extra. Con el 2% de horas extra y 16 operarios, yo junto en el mes, en el semestre, las 15.657 horas de producción para este plan maestro, que responde a un plan de ventas. ¿Sí? Y muy bien acotó allí una compañera de ustedes, no sé si fue Candela, de que, y ahora tengo que ver cómo me quedan los stocks, con esto casi estoy cumpliendo, me amé el plan de venta, ¿no? Porque estoy cambiándolo de nuevo. ¿Alguna otra pregunta? Tienen que hacer todos estos ensayos, chicos. Todos estos ensayos, ¿qué pasa así? Entonces, y calcular este cálculo que he hecho, 16 personas, cuántas horas me devuelven, compararla, y haciendo todos estos juegos de números, van a comprender el porqué de lo que se está haciendo y cómo hacerlo. Y nunca más se van a olvidar, porque es sentido común. Sin venir a la facultad, ustedes esto en la calle lo hubiesen resuelto de toda manera. ¿Sí? Con algún dolor de cabeza más o menos, pero lo hubiesen resuelto. ¿Podemos pasar al tema que sigue? ¿O alguna pregunta más sobre esto? No tengan miedo, no tengan temor, chicos, en preguntar, por favor. Bueno, vamos a compartir otra cosa entonces, que es una profundización de este tema que estamos viendo. Acá está de vuelta. Nada más que ahora acá, ¿qué estamos agregando? Varias piezas. La pieza A, la pieza B, la C, la D, la E. Y estamos agregando esos 12 minutos que le habíamos usado en el ejemplo de recién, 12 minutos y medio creo que eran, era el total, ¿sí? Pero ¿el total de qué? El total de cada pieza pasando por varias máquinas. ¿Me van Profe, no siguiendo? está compartiendo, no sé si... Gracias de nuevo. No voy a aprender más yo. Pero sí, lo quise compartir, ¿qué pasó? ¿Ahí no se ve? Ahora, ahí aparece. Sí, se ve entonces que le fallé el dedazo. Pero tuve la intención. Bueno, entonces decía, después si las piezas las ponemos en las columnas, las ponemos en la línea, y la máquina al revés, esto es el resultado de lo mismo, ¿no? Pieza A, pieza B, pieza C, 5 piezas que hacemos, que pasan por la perforadora, la brochadora, el torno, la fresadora, rectificadora y rebabadora. 6 máquinas que disponemos y cada pieza tiene una ficha de proceso. Como ustedes verán acá, la pieza A, por ejemplo, no tiene tiempo en la rebabadora, significa que su operación no lleva rebabado.
La pieza B tiene tiempo en todas las operaciones. La pieza C no pasa por la brochadora, ni tiene rebabado. ¿Se comprende cómo podemos manejar esta planilla? A cada pieza, entonces, le ponemos, por cada máquina que pasa, su tiempo estándar. O presupuestable, o como fuese. En este caso, la perforadora de la pieza A son 3 minutos 85. En la brochadora 3 minutos 80, 8.40 acá, 3.80 en la fresadora, 3.85 en la rectificadora, lo que lleva a un total de 23,7 minutos. Minutos o segundos, no me acuerdo cómo estaba hecha esta, minutos, ahí lo dice. ¿Sí? Y como deberían ser a tiempo, acá ya estamos manejando tiempos presupuestables. Esto es importante, chicos, siempre pongan los datos, los títulos. Yo ni me acordaba, ya aconsejo poner presupuestables, pero acá para ahorrarme trabajo, aconsejo siempre esta planilla llevarlas con estándar, y después yo acá para ahorrarme un trabajo adicional puse directamente presupuestable, ¿sí? Pero ustedes deberían esto manejarlo en estándar y cargar las pérdidas aparte como hicimos en el trabajo recién. En cambio ahora no vamos a agregar ese 15% o 20% de pérdida porque ya está puesto acá, en los 3.85. ¿Se entiende lo que digo? O mejor dicho, Sí, soy claro. profesor. ¿Sí? Seguro, ¿no? Bien. Como son minutos, esto acá y acá abajo, entonces ahora me falta saber la cantidad de piezas. Acá tengo el lote de cada una, de la pieza 100, 250, 200, cada una es distinta. Entonces yo en horas, ¿cuánto tiempo me demandará la pieza A en la perforadora? Y me demandará, como está esta fórmula acá, el tiempo presupuestable unitario por el lote más 60 dividido 60. ¿Qué es? ¿Qué será ese más 60 que yo le metí ahí? A ver, ¿alguien se anima? Yo sé que es muy difícil que lo adviertan. Fíjense lo que yo agregué acá, algo que no hablamos hasta ahora. Si yo trabajo por lotes, ¿qué significa trabajar por lotes? De que yo en la misma máquina puedo hacer más de una pieza, ¿sí? Lo cual me obliga a ponerla a punto cada vez que cambio la pieza. Lo que me obliga a ese tiempo considerarlo. Ese tiempo, como también para hacerla fácil, 60 minutos por pieza operación. Entonces, cada tiempo de esto acá va a tener sumado 60 minutos y después dividido 60 para tenerlo en horas, y necesito un total de 7,4 horas para hacer la pieza A en la perforadora. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Perfecto. Y el cálculo igual para todas ahora. En la brochadora, en lugar de, como era 3.85, 3.80, en lugar de 7,4 horas, necesito 7,3. Acá en el torno necesito 15 horas. En la fresadora 7,3, en la rectificadora 7,4. Y si yo sumo todo, en minutos son 23 minutos,7, los famosos 12,5 del cálculo previo, del ejemplo primero. Ahora son 23,7 minutos. Y en horas significa 44 horas y media. Para hacer estas 100 piezas en el mes necesito 44 horas y media de mano de obra y de máquinas para la pieza A, para hacer un lote de 100. Con el mismo razonamiento, la pieza B, hacemos todos los cálculos, 159 horas, 37 para esta, 45. Para hacer el lote total de las 5 piezas por las cantidades indicadas acá abajo, yo necesito 231 horas.
Y acá, bueno, acá en lugar de 160 horas estoy usando 150 horas. Lo que me da una cantidad de operarios de 1,54 operarios. Un operario y medio. O sea, yo voy a tomar, como no existe 2 operarios, ni tampoco puedo hacer el 50% de hora extra, no puedo tomar un operario y transformarlo en un operario y medio con el 50% de hora extra, ¿sí? Porque el máximo legal es 20. Es un despropósito pensar en un 30% de hora extra, un despropósito. Entonces yo acá sí o sí tengo que tomar 2 operarios. Y obviamente ahora me va a quedar el conflicto, ¿no? Pero no lo vamos a resolver ahora acá. Siempre piensen, ese 0,5 operario que me sobra, le tengo que dar producción para hacer. Voy a tener que cambiar este plan, este programa de producción. Está haciendo 105. ¿Por qué? Porque si no, 0,5 de 2, ¿cuánto es? El 25% de pérdida por exceso de mano de obra. Más las pérdidas que tiene habitualmente la fábrica por materiales, por método, por máquina, por mano de obra, por medio ambiente. Ya ahí estamos en el 30-40% de pérdida, si yo mandara adelante un programa así con 2 operarios. Perdónenme que insista en esto, porque es crucial en programación. Programación no es solamente definir las cantidades matemáticamente, sino conceptualmente manejar qué es lo que le pasa a mi cliente, que es el taller, y cómo le cumplo a mi otro cliente, que es venta. ¿Qué más queda acá? Los tiempos totales por pieza operación incluyen los tiempos de preparación de máquinas y prorrateado para el lote definido. ¿Qué significa esto? Que yo los 60 minutos, en la forma en que lo he calculado, que es mi tiempo de preparación de máquina, están prorrateados en las 100 piezas. Y ojo, a donde vayan a trabajar, pregunten, cuando tengan que usar los tiempos, cómo están calculados los tiempos que figuran en la ficha de proceso. ¿Por qué? Porque yo me he habituado a trabajar con fichas de proceso en el que el tiempo estándar que figuraba en la ficha de proceso de cada operación incluía el tiempo de preparación de máquina. Incluía el tiempo de preparación de máquina. ¿Eso qué hace? Que yo no tenga que sumarle nada posteriormente, porque ya está incluido en el tiempo estándar. Obviamente que si mi ficha de proceso tiene un estándar que incluye la preparación de máquina, alguien definió un lote previamente, si no, yo no lo puedo prorratear al estándar. Lo prorrateo en base a un lote, ¿sí? Y ese lote también depende, así como las pérdidas dependen de la historia, son lotes que si la empresa tiene una trayectoria regular en la producción de las piezas, ese lote es más o menos repetitivo, entonces lotes de 1000 piezas, de 500 piezas o 2000 piezas, fijo el lote que es razonable para prorratear la preparación de máquina. Y acá otra cosa que no está de más que se las diga, que tiene que ver con el estudio del trabajo, ¿no? Con PICP, ¿no? De que por qué luchamos en cada preparación de máquinas a hacer muchas piezas, lotes grandes. A ver, ¿qué me contesta eso? Y para tener menos tiempo de puesta a punto. Aplausos, así es. No, perdón, está bien la idea, pero lo expresaste mal. Perdóname que te diga. No, vos dijiste para tener menos tiempo puesta a punto. O sea, está bien, pero también se puede interpretar como que el tiempo de puesta a punto disminuye porque vos haces un lote más grande. ¿Se entiende lo que digo? Claro, o sea, sería por tener menos cantidades de puesta a punto, Claro, digamos. exactamente. Claro. Es menos, Que se menos reduce la cantidad. frecuencia, sería. Exactamente, perfecto. O sea, que quede claro, ¿no? El tiempo de puesta a punto, si es 1 hora, va a ser siempre 1 hora. Ahora, si yo hago un lote
de 5.000 piezas, esa hora la prorrateo en 5.000 piezas. Ahora, si yo hago un lote de 15.000 piezas, prorrateo esa hora en 15.000 piezas. O sea, el impacto es menor. O sea, el tiempo ese se diluye en más piezas, ¿sí? Entonces, abarato el costo, ¿sí? Y también Esa está es bien otra decir cosa, la frecuencia. Perdón, digo, está bien como dijiste vos, que la frecuencia, digamos, mientras más larga la haga, es mejor, ¿sí? acá tienen el ejemplo, 60 minutos de puesta a tiempo, prorrateado en 100 piezas, 6 décimas por cada pieza. Ahora, si el lote lo hago cada 200 piezas, bajo 3 décimas por cada pieza, que es mucho tiempo. ¿Mm? Fíjense en programación todos los temas que se abordan desde programación, que tocan mucho a estudio del trabajo. Vamos muy de la mano con estudio del trabajo. Porque si la gente de estudio de trabajo hace mal las cosas, me complica la vida a mí. Tienen que definir los estándares, tienen que definir los lotes de producción, si los tiempos, a dónde los incluye, cómo calculan los lotes, los tiempos de puesta a punto. ¿Estamos? Y yo acá algo que hice fácil, todo consideré 60 minutos, en la vida real no es así, cada preparación tiene su tiempo. O sea que acá variará, tendrán que agregar otra línea, preparación de máquina, cuánto tiempo es, en fin. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende? Eh. ¿Qué duda queda, chicos? Hola. Todo claro, ¿Escuchan? profe. ¿Está todo bien? Bien. Sí, Daniel. Permíteme, Mauricio, hago una pregunta para abrir el tema. ¿Tienen bien claro qué significa poner a punto? O sea, físicamente, en la realidad, ¿qué me pueden decir como ejemplo de puesta a punto? Cargar en la máquina las especificaciones del nuevo producto. Perfecto, muy bien. Muy genérico, perfecto. Ahora, ¿qué serían esas especificaciones? Sigo preguntándole a todo el mundo, ¿qué serían esas especificaciones que dice Ariana, que son propias de cada producto? A lo mejor cambiar el inserto, dependiendo Bien, del material. cambiar la herramienta para adecuarla al material, que puede cambiar cuando decimos inserto, la herramienta, porque tiene otras velocidades de corte, otros parámetros de corte. ¿Qué más dijeron por allí? Las medidas. Alguien dijo medidas, creo, ¿no? Sí, 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 sin miedo. Sí, porque hay que correr a veces una contrapunta, a veces obviamente los parámetros de corte, si mecanizo una pieza que tiene un diámetro o mayor o menor de la que estaba realizando antes, va a cambiar también, tiene que ver con la dimensión. ¿Qué otra cosa puede significar poner a punto? Si fuera una prensa, una estampadora, ¿qué significaría poner a punto una máquina que estampa piezas? Cambiarle la matriz. Perfecto. Una de las principales cosas, la matriz, porque si no, no logro la pieza. Y también habrá Siempre escucho que velocidad. responde una mujer las preguntas. ¿Están las chicas más hábiles que los chicos? Y sí, se ve que sí. No sé si siempre es la misma, ¿no? No veo. Escuché una chica que Y, y, estaba. y pregunto, ¿y si fuera a poner a punto un proceso de fundición? Y el horno. Cambiar el Poner a horno. punto, poner a punto, sí, los parámetros del horno. ¿Y qué otra cosa? ¿En dónde fundo yo una pieza? El molde. El molde, exactamente. ¿Eh?
Y si fuera inyección, que también, digamos, puede ser fundido el material y inyectado por presión con una inyectora, también es la matriz o molde, ¿eh? Y eso a veces, justamente, cuando hablamos de matriz o molde, a veces imagínense la matriz del piso completo de un auto. Esas matrices, hace años atrás llevaba a veces días cambiarlas. Así que imagínense la pérdida por puesta a punto de esa matriz, ¿no? Por eso estoy insistiendo, estoy, digamos, refrescando qué significa poner a punto. Y no es siempre lo mismo, depende qué máquina sea, qué proceso sea, el tamaño de la pieza. Lo importante es saber que siempre... Conceptualmente, y para ir cerrando el tema, la puesta a punto es todas las actividades que demanda. Bien, desacoplar la máquina de la actividad previa que estaba desarrollando. Tendría unos dispositivos puestos, yo tengo que sacar esos dispositivos, disponerlo en un lugar, tomar los aparatos nuevos que requiere la máquina, sea un plato de un torno, la herramienta, o una fundición, como dijo Daniel Osnoyo. Todo esos procesos, hasta que esté listo para arrancar la pieza, todo ese tiempo es lo que se considera puesta a punto. Hay empresas que manejan operadores de puesta a punto, no lo hace el operario. Hay empresas que es esto de, yo bajo el dispositivo, lo dispongo, busco el dispositivo, lo traigo. Ese dispositivo no está al lado de la máquina necesariamente, depende de las características de la empresa. Lo ideal sería que esté al lado de la máquina, si yo no pierdo tanto tiempo de traslado de ir a buscar el dispositivo a un depósito. Si esa actividad la hace a veces el peón, que hay una mano de obra calificada que es el peón, que no es mano de obra directa, no se calculan los tiempos, pero es el que asiste a los operadores, a los operarios, digámosle. Si hay un peón que va y busca esa pieza, y bueno, a mí, yo lo que tengo que considerar como puesta a punto es lo que mi operador mano de obra directa pierde en la operación de puesta a punto. Porque si un operario, un peón va y le busca la pieza y él está esperando sentadito ahí que le traiga la pieza, y a mí no me sirve el peón ese, porque me está gastando plata para que mi operador directo esté ahí sentado esperando. ¿Me explico? Todas estas cosas tienen que pensarlas bien, razonarlas, cómo es el proceso, cómo es el tiempo, lo que yo estoy pagando de sueldo y lo que el individuo me debe devolver en esa hora que estoy pagando. Todo eso tiene que ver con la eficiencia, con el rendimiento, todo eso tiene que ver con el costo de mi producto, lo que me hace más o menos competitivo en la calle. Bien, cerrando el nudo allí, ahora, ¿qué es lo que queda? Acá hemos calculado el total de horas de todas las máquinas, que son 231 horas, y esto me lleva, dividiéndolo por 150, a una operario y fracción, ¿sí? ¿Y máquinas? ¿Cuántas máquinas necesitaré? ¿Qué tengo que sumar ahora para saber las máquinas que necesito? Vamos. ¿Lo están viendo? Me tienen que relatar lo que leen nada más en el Excel. ¿Cuántas horas de perforadora necesito para hacer este lote de piezas? Esta cantidad de A, esta cantidad de B, esta cantidad de C, esta cantidad de D, cantidad de E. ¿Cuántas horas de perforadora necesito? Exactamente, ni más ni menos que sumar todas las horas que requiere cada una. ¿Sí? El tiempo que está acá. Y la brochadora necesitaría 22 horas, el torno 75. Lamentablemente esto es un ejemplo muy tonto por lo bajo que da. Ya vamos a pasar a otro más importante. Porque todo es pequeño esto. Fíjense que 44,8 horas de máquina. ¿Yo cuánto dispongo de horas en un turno? ¿De cuántas horas dispongo en un turno? Perfecto. ¿Están de acuerdo todos? La misma hora que trabaja el operario es lo que me da cada máquina. ¿Sí?
Quiere decir que dispongo de 150 horas en un turno de trabajo. Un turno significa turno mañana, o turno tarde o turno noche. Si yo trabajo mañana y tarde, tengo 2 turnos. En 2 turnos tendré 300 horas de trabajo. No es así exactamente, pero conceptualmente es el doble de horas. Como yo tengo 150 horas disponibles y necesito nada más que 44 horas, 8 de perforadora, me recontra que sobra una máquina. De brochadora necesito 22 horas, 75 horas del torno, todavía me sobra. De toda la máquina me está sobrando máquina, adoptando una de cada una. Porque acá necesito 0.29 de esta, 0.14 de esta, 0.50. ¿Siguieron este razonamiento cruzado? Operario y máquina. Y profe, Ahora, ¿y toda esa cantidad de máquina que me sobra, digamos, serían perdidas o qué? para este ejemplo maligno que te di, malo, pésimo, sí, está perdida. Hora que la máquina no trabaja. Obviamente que una situación así, yo salgo rápidamente a hacer más producción, ¿no? A saturar mi máquina. ¿Sí? A lograr tener por lo menos las máquinas más saturadas, lo cual me aumentará esta cantidad de piezas, lo cual alguien tendrá que encargarse de venderlas. ¿Sí? Pues yo no puedo tener sí. una empresa con esta utilización de la mano de la máquina. Sí, Es una sí, y agrego, y yo, si tengo máquinas que acá no utilizo, tendría que buscar piezas en donde sí las pueda utilizar, porque la máquina que tiene una empresa, lo ideal es que trabaje las 8 horas, porque con esas horas amortizo la máquina, genero ganancias, ¿no es cierto? Agrego valor. Así que una máquina parada quiere decir que estoy haciendo mal las cosas, ¿no? Y estos son los números que ve el programador. Y que el programador puede ir a golpear la puerta o patearle el escritorio a otro colega suyo y decirle, che, loco, estamos haciendo las cosas para los tomates acá. ¿Cómo demonios vamos de una perforadora? Una perforadora algo barato, pero una brochadora un elemento caro, un torno un elemento caro. Es decir, Profe, también se podría hacer como veíamos el año pasado en el estudio de trabajo, de balancear, por ejemplo, el puesto de trabajo, o sea, cosa de meter varias máquinas operando para lograr cubrir el total de horas del turno. Claro, pero acá estamos exactamente al revés. Acá. Te sobra, así te va a sobrar más. O sea, va a ser más eficiente porque va a usar mejor la mano de obra, tal vez, pero te van a sobrar horas o máquina. ¿Se entiende? Ah, claro. Acá te están sobrando máquinas. Claro. Si acá estoy 0,3 de máquina, me están sobrando 0,7 de máquina. El 70, estoy ocupando nada más que el 30% de la máquina. Acá estoy ocupando el 15%. Acá el 50%, es la que me ocupo, acá el 20%, para redondear, 25%, y acá el 15%. No las ocupo nada las máquinas. Con un ejemplo, con una situación de esta, ¿no? No. Este es un ejemplo planteado, nada que ver con la realidad. Si esto fuera un caso real, lo primero que hace el dueño es aumentar los lotes acá, y bueno, que alguien se arregle de vender después la diferencia, o salgo a buscar otras piezas para saturar las máquinas, y ya en lugar de ser un operario y medio, ya habrá 2 o 3 operarios, no sé cuánto haré, es todo un cálculo de nuevo. Pero estos son los cálculos con los que van a trabajar siempre ustedes en PICP. ¿Estamos? ¿Qué cálculo estaría faltando ahora que vamos a hacerlo mañana? Pues ya se termina la jornada del día de hoy. Ahora tengo que calcular, tengo que hacer las piezas, y todas estas acá. Y tengo que empezar a tirar cada pieza arriba de cada máquina. ¿Sí? Fíjense en que por la brochadora pasan las 5 piezas. Perdón, por la perforadora. Por la brochadora pasan 3. Por el torno pasan las 5. Y tengo 6 operaciones en cada una, en algunas 5, en otras 4. Bueno, ¿qué hago primero y qué hago último? Primer tema a responder. Chicos, le respondo que no está resuelto. ¿Qué hago primero y qué hago último?
lo sigue resolviendo el hombre, ¿sí? Después puede haber cálculos ¿cómo es? ¿Cómo se llama también esta materia que dan Probabilidad operaciones? estadística. ¿Algoritmos? No. La que le da al pelado rosa. Operativa. Investigación operativa. Investigación operativa da herramientas para calcular esto exactamente. Y lo calculás, obviamente, y tenés un dato. Si tenés esa referencia, usá esa referencia. ¿Sí? Y si no la tenés, que generalmente en la calle no la tiene nadie, o la tienen muy poco, y muy pocos se encargan de estudiarla, ¿qué nos quedan? Los cálculos de vuelta digo yo, del panadero del carnicero, ¿no? La que del carnicero. Y les pregunto a ustedes, como concepto de vida, ¿no? No de programación. Y responda Melania, acá terminamos y mañana retomamos con este tema. Si tiene cada uno de ustedes 5 actividades para hacer, le encargan hacer 5 tareas, qué sé yo, organizar una fiesta, preparar una cena, organizar un viaje de pesca, prepararse para armar la presentación de PICP a fin de año. Le dan 5 actividades de estas. ¿Qué hacen primero y qué hacen último? Y primero la más importante. A ver, ¿a qué asociar lo más importante? Y la que me traería mayores consecuencias el no hacerla, o la que Va bien, tiene menos Candela. tiempo. Va bien. En parte Me es fijo eso. para cuándo tengo que hacer la actividad. ¿Cómo? Me fijo para qué fecha tengo que hacer la actividad. Bien. Han tirado todas las ideas que son las que hacen falta y que me cambian la lógica. ¿Sí? Primero, acá lo que tenemos que asociar al tiempo, que como trabajamos con tiempo y programación trabaja con tiempo, entonces la primera variable que tocamos es el tiempo. Y asociamos lo más difícil, ahí muchos han dicho, y la que más difícil, la que más me compromete, son todas cosas que también las manejamos, pero son todas cosas que me cambian la estrategia de cada cálculo que hago. Entonces hay que tomar una base y después tocamos todas estas alternativas o estas variables, que en la vida real lo hacemos y lo hace todo el mundo y no hay escapatoria, ¿eh? Asociamos al grado de dificultad, ¿sí?, que cada pieza tiene. Entonces, acá quedan 2 estrategias. Primero hacemos lo más difícil o primero hacemos lo más fácil. ¿Dejamos lo último, lo más difícil, o lo más fácil dejamos para lo último? ¿Ustedes cómo harían para estas 5 tareas que le indiqué? Pensando en conceptos de tiempo, de demora. Nada más. No pensemos en otra cosa por ahora, sino en tiempo de demora. Vamos. Primero Lo que responda más está bien. ¿Qué hacen primero? ¿Lo más difícil o lo más fácil? lo más Y que difícil. mayor tiempo me tome. ¿Por qué? Camino más crítico, o sea, el que más me va a impactar a la hora de necesitar la pieza. Bien, les cuento que al día de hoy el ser humano no se puso de acuerdo con esto. ¿Sí? Yo pienso exactamente al revés que los 2 o 3 casos que me dijeron ustedes, pero lo que dijeron ustedes, hay mucha gente que lo maneja así. Yo primero hago lo más fácil y dejo lo último, lo más difícil. ¿Por qué? Acá existe, ya empieza a aparecer Pareto, ¿no? El 80-20, que no lo vamos a ver ahora, Pareto. ¿Qué significa? Que el 80% de las cosas que manejamos se llevan el 20% del valor, y el 20% de las cosas que manejamos se llevan el 80% del valor o del peso relativo. Significa que si yo me saco primero, hago primero lo más fácil, me saco muchas tareas de encima. ¿Sí?
y va quedando las 4 o 5 de ese famoso 20% hacia el final, y me concentro al final de mi tiempo de programación en las actividades que son más difíciles. De la otra forma, ¿qué sucede con el cerebro de muchas, por lo menos con mi cerebro, yo funciono así, ¿no? Es decir, si yo hago primero lo más difícil, no termino nunca. Y siempre tengo un cúmulo, siempre debo todo. Porque hasta que no termine lo más difícil estoy debiendo todo. Esa situación mental los hace poner incómodo a mucha gente. No los hace trabajar seguros. ¿Sí? Son la gente que decide hacer primero lo más fácil y después lo más difícil. Ya no estamos yendo en hora, mañana arrancamos con esto de vuelta. Y quédense pensando cómo harían y por qué, y bueno, las distintas teorías que hay. Porque ahora vamos a empezar a armar, a meter en cada máquina estas piecitas para ver el ITAI que necesito realmente para hacer esto. ¿Sí? Porque fíjense que son 231 horas de producción, que sería, en un mes, ¿cuántas horas tengo? 300 horas. Yo puedo pensar o sumar estos tiempos directamente, pero no es tan así la cosa, ¿no? No es la suma de los estándares lo que yo demoro. Tengo que pensar en la teoría de las colas, acá cada máquina, cada pieza pasa por distintas máquinas, quiere decir que para comenzar la segunda pieza tengo que terminar la primera. Todas estas cuestiones que en programación suceden, tengo que expresarlas de alguna manera para determinar, si yo tengo que hacer esta serie de piezas en enero, ¿qué día de enero tengo que comenzar a trabajar para el día 30 de enero tener todo esto listo? O la otra que existe, que también otra disyuntiva. Si yo comienzo el 1 de enero a trabajar, ¿cuándo termino de hacer esta serie de piezas? Pero mañana retomamos todo esto de vuelta. ¿De acuerdo? Y si se quedaron con duda ahora, anótenla, así mañana antes de arrancar la continuidad de esto, me hacen las preguntas, así pasamos ya a los GAN para determinar los lead time. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguien quiere preguntar algo ahora? ¿Nadie? Esto es lo que más trabajo le da en la presentación final. En la presentación final y en la que llevan también parciales con los chicos. ¿Por qué? Porque esta actividad es laboriosa. Pero es nada más que conceptual y el de dibujar la rayita. ¿Por qué? Porque si no hay software. Si anda a decirme, anda a la calle a ver quién cuerno en la calle tiene esos software. Existen los software. Pero lo tiene uno de cada 1000 o 2 de cada 1000 empresarios, los software estos para determinar estas situaciones. Entonces, yo le voy a decir los software que hay, después vamos a ver un software trabajar, pero apréndalo a mano, porque le va a tocar hacerlo a mano, no joroben. Y después van a ver cómo los software trabajan, ¿con qué? Con algoritmos. ¿Y qué son los algoritmos? Estos razonamientos que estamos trabajando nosotros ahora, estos son algoritmos. Y son los que las máquinas utilizan para tomar decisiones. Y van a ver que las máquinas que le resuelven esto, nos van a hacer preguntas para resolver esto. Y las preguntas que nos van a hacer son todas estas cosas que le digo. Primero, ¿qué hacemos lo más fácil, lo más difícil? Programamos de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Todas estas cuestiones que son variables que el hombre las resuelven. Los software lo resuelven, pero nos va a preguntar, ¿cómo querés que te programe el software? ¿Atrás para adelante, de adelante para atrás? ¿Qué querés hacer primero, lo más difícil o querés hacer primero lo más fácil? ¿Estamos? Es así, chicos. Por eso es que insistimos en cálculos sencillos, simples, lógicos, que interpreten la lógica de la programación. Y después los software resolverán la función matemática de cálculo. Pero todos los software nos van a preguntar a nosotros cómo queremos trabajar. Porque hay distintas variables para trabajar. Listo, como nadie pregunta nada, nos vemos mañana.
Chao, profe, nos vemos. Chao, hasta mañana. Abrazo, profe. Saludos, profe.